frente a las dificultades que aparecen siempre de todo tipo, cualquier tipo de dificultad económica, política, etcétera, ellos dicen bola para frente. Bola para frente hace referencia al fútbol, que tiene mucho que ver con Brasil y con Argentina, y es una buena expresión. Vamos para adelante, contra viento y marea, aunque haya que hacerlo así. Sí. Y eso a mí me parece muy positivo de una cultura, de un pueblo, de la gente. Son muy especiales, muy alegres, Sí. muy optimistas todo el tiempo. Aquí conmigo está Talis, que es un arquitecto aquí de Río. Ahí va a aparecer. Hola. Hola, mucho gusto. Es el que comanda toda esta parte técnica, y no solo técnica. Y sí, y representa un poco eso, esta juventud carioca, que a pesar del presidente que tenemos en este país, bueno, las cosas funcionan a pesar de todo, inclusive la pandemia, que podría haber sido mucho peor, porque la gente no le hace caso al presidente, es que funciona, justo al contrario de Argentina, claro. Sí. Y hay un rasgo distintivo del brasileño que es su calidez, su amabilidad. Sí. He tenido la oportunidad de ir en varios porque me encanta la música, el paisaje, sus playas son maravillosas. La gente muy feijoada. Son muy cálidos y me he dado cuenta que cuanto más al norte te vas, es mayor el trato y la amabilidad, ¿no? Claro, porque San Pablo y Río están de alguna forma muy globalizadas, digamos. Sí, sí. Y mucha gente, entonces es más indiferente, digamos, un poco. A pesar de que en Río, el carioca, así entre comillas, es un tipo alegre, festivo, que hace samba todo el tiempo en la calle. Digamos, sí, hay un espíritu positivo siempre. Sí, sí. En el norte es increíble también, ¿no? Me encantó la calidez que tienen. Sí. Y el afecto que ellos brindan, ¿no? Al visitante, son muy, muy afectuosos. Sí. ¿En qué ciudades vos estuviste? Y mira, lo más lejos que llegué es Fortaleza. El norte. Sí. También estuve en Natal y me encantó la gente. Voy así en plan turista, ¿no? O sea, con escapadas que me hago cuando puedo. Realmente la gente me encanta. Río también estuve, en Bucio, al sur, en la parte del sur. Sí. Lo que más consume Argentina, el sur de Brasil. Sí. Sí, yo lo conocí de jovencito cuando todavía no estaba explotado y tenía otro espíritu eso. ¿Vos decís el sur? Sí, sí, sí. Florianópolis, todo eso por ahí. Muy, ya un poco más cambiado, ya parece Argentina, con algunas cosas muy lindas de los argentinos. Demasiado construido para mi gusto. Sí, sí, tienen las playas. Y no bien construido, digo, urbanísticamente, sí. Bien, y en esta conversación acá sos un arquitecto muy conocido porque utilizamos, digamos, usamos tu residencia, la Casa Klein, en un seminario que hacemos en primer año. Yo estoy en taller de primer año, en donde abordamos la vivienda latinoamericana, materialidad y contexto. Y lo tomamos en dos, todo el taller, todos los docentes, de todo el primer año participan.
Inicialmente lo hacíamos solo con talleres, y estos 2 últimos años hemos sumado los profesores de otras cátedras. Entonces, primero tomamos la modernidad en Latinoamérica, tomando Barragán, Niemeyer, Lina Bobardi, Amancio Williams, Dario Dieste, y luego la contemporaneidad, en donde, bueno, allí te encuentras tu casa Klein, está Solano Benítez, está no me sale el nombre del chileno, toda la trupe. Juvenal Barraco, es decir, toda la gente, digamos, que le dio un sentido, un fuerte sentido del lugar, ¿no? Mario Schegnan, Steve Martino, es decir, toda esta gente que tanto ha trabajado en armonía con el paisaje. Hay Rogelio Sarmona, que digamos... Claro, el maestro. El maestro, ¿cierto? Que nos ha marcado el corte. El maestro del albrillero. Bien, y acá aparece Amaranta Vilés, que es ella que me ha permitido el contacto contigo, me facilitó tu correo, y he escuchado parte de la larguísima entrevista que te hace Amaranta, un lujo. Y bueno, no sé cómo estará el grado de avance, pero yo le pedí que hiciera un compendio para que lo pudiéramos subir a una biblioteca virtual. No sé los tiempos de Amaranta, si lo habrá podido completar, pero realmente te agradezco muchísimo, ¿no? Desde ya, tu aporte, tu apoyo y tu presencia acá en Catamarca. Hola, bueno, Amaranta. ¿Qué tal? Hola Jorge Mario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, justo estábamos en paralelo con el programa del Parque Agrario, así que sí. Me escapé para saludar y para escuchar un poco a Jorge Mario, porque la verdad es un honor. Estuve ahí con él en su estudio y es increíble charlar con él, más allá de lo profesional, como muy interesante lo que piensa en cuanto a filosofía, en política y en varias cosas, así que un honor. Y muchísimas gracias a los dos, a Ricardo y a Jorge Mario. Un gusto. Gracias, Juan Blanca. Y bueno, y de lo personal, te conocí a partir de la publicación de tu plan Favela Barrio, que yo quedé fascinado porque cuando yo estudiaba, digamos, y abordábamos así con mucha seriedad, yo fui alumno del taller Total en Córdoba y tenía una fuerte impronta hacia lo social, ¿no? Pero no pudo avanzar más, ¿cierto? En la época, pero seguía con la con el viejo paradigma del diseño, de la erradicación de la villa. Entonces, cuando yo hice trabajo, y me acordaba de lo que yo había hecho, cuando yo aprendí la noción y el concepto del paisaje, analizando una villa miseria en Córdoba. Cuando uno piensa que el paisaje solo es poner plantitas y que parezca bonita la cosa, en realidad ahí vi cómo la gente trabajaba en este estado de extrema pobreza, de extrema necesidad, cómo tenía una relación armónica con el paisaje. A mí me fascinó eso. Entonces, cuando vi la publicación de tu obra de la favela, bueno, para mí fue lo máximo, ¿no? De llevar... Vos hablabas de taller total, y ese concepto y esa palabra, taller total, esas dos palabras, me remontan a viejos tiempos. O sea, qué época la del taller total. Sí, sí. ¿Y algo de eso llegó a Rosario? Sí, a Rosario sí, sin duda. Sí. Estábamos bien sintonizados. Bien. Sí, porque hubo otros intentos similares. Y sé que en México anduvo muy bien. Sí. Por mucho tiempo. Pero bueno, en Córdoba lo borraron de raíz. Y bueno, acá lo estamos llamando no taller total, pero sí talleres integradores de diseño. Sí. Y bajo esta otra óptica, que es el de la arquitectura del ambiente, al amparo del proceso que estamos viviendo de la revolución ambiental. Sí. Así que, bueno, nos está yendo bastante bien. Esta mañana tuvimos la exposición de los alumnos, todos muy contentos, los profesores, los alumnos por exponer, los alumnos de tercer año. Y te comento que en paralelo estamos desarrollando otro evento que se nos ha superpuesto por razones ajenas a nuestra voluntad, y que es un taller
por un proyecto de un parque agrario en el Valle Central de Catamarca, que alguna vez tendrías que venir a conocer porque es uno de los valles más bonitos de la República Argentina. Hay que ir a tomar unos vinos a ese valle. Y uno de los más bonitos del mundo, como dicen ahí los brasileños. Sí. Y bueno, el año pasado realizamos las primeras jornadas de Ciudad y Sustentabilidad, nos visitó el arquitecto Pesi, quedó encantado, yo hice una maestría con él, ya nos conocíamos, quedó encantado con el avance y el proyecto de la carrera y nos propuso esta posibilidad de firmar un convenio entre la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad de Turín, que es cátedra UNESCO, y la FLACAN, que es cátedra UNESCO. Así que bueno, se firmó el convenio y hoy y mañana tenemos el taller, ¿cierto? Y yo he tenido que derivar a otra colega para repartirnos y no dejar de tener estas jornadas. Así que bueno, espero que sea bien productivo. Seguro que sí, porque bueno, tienen mucha experticia los profesionales que lo van a dirigir, así que bueno, van a estar varios de los docentes, entre ellos Amaranta va a estar participando también del proyecto de Parque Agrario. Perfecto. Creo que deberíamos empezar. Sí. Que la gente se vaya conectando. A ver, yo tengo que dar el ok. Cuando usted nos diga, iniciamos la grabación, arquitecto. Justo estaba por decir eso. ¿Podemos comenzar ya? Bueno, ya pongo para grabar. Bien. Acá estamos desarrollando otro apartado del eje temático diseño integrador con la conferencia Habitar post-pandemia, lo urbano y lo habitacional. La evidencia preocupante de una sociedad cada vez más condicionada por los imperativos de la producción, que diluye los límites entre vida y trabajo, entre público y privado, constituye una cuestión central del hábitat post-pandemia. Considerando los aspectos estrictamente funcionales, el trabajo por Internet puede reducirse apenas a un terminal de computador y unas conexiones telefónicas por la comunicación en red y por lo tanto a un espacio mínimo. Pero la instalación de estos dispositivos en un ámbito físico donde se desarrollan otras actividades cambia las relaciones entre los usos tradicionales y las nuevas demandas de trabajo y privacidad, lo que requiere complejizar las respuestas. El cruce de actividades y funciones debe ser reacondicionado. Desde el punto de vista de nuestras disciplinas del urbanismo y la arquitectura y del medio ambiente, lo urbano y lo habitacional están sin duda entre los grandes desafíos del siglo XXI. Esta conferencia estará a cargo del doctor arquitecto Jorge Mario Jáuregui. El arquitecto Jorge Mario Jáuregui es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y arquitecto urbanista por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Dirige su estudio Atelier Metropolitano en Río de Janeiro. Recibió numerosos premios y distinciones, incluyendo el Six Veronica Ratch Green Prize en diseño urbano de la Universidad de Harvard, Graduation School of Design, y el Gran Premio de la Cuarta Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo. Jáuregui fue expositor invitado de la World Exhibition of Contemporary Art 12, acá me confundo. 12 documentos en cassette, Alemania, del Museo de Arte Moderno. En New York, en la exposición Small Scale Big Change, New Archive of Social in Germany. El Museo Moderno Arte Antwerpia, Bélgica, en la exposición de Street Europalia. Del Museo de Arte Moderno de San Pablo, en la exposición Brasil por Multiplicación, y del Museo de Arte del Río Mar, en la exposición Abrigo del Terreno. Entre los principales proyectos construidos se encuentran el río Ciudad Catete. ¿Qué significa eso? Es el barrio, el nombre del barrio. Ah, el nombre del valle. En el área histórica de la ciudad de Río de Janeiro, la urbanización de más de 20 favelas, programa Favela Barrio, en diferentes áreas de la ciudad,
el mobiliario urbano de la zona sur del río, los proyectos del PAC, Programa de Aceleración del Crecimiento, para el complejo de Alemão y para el complejo de Manguinhos y el núcleo habitacional de Rocinha. Bien, arquitecto Jorge Mario Jáuregui, bienvenido a Catamarca Virtual, la cátedra es suya. Bueno, gracias, un gusto estar con todos ustedes, con Amaranta, con vos, que ahora finalmente tengo la imagen, pero aunque ya nos habíamos escrito bastante. Un gusto estar, y en este momento en particular de América Latina, del mundo también, pero en particular de América Latina, con un signo positivo. ¿En qué sentido? A pesar de que el año comenzó muy mal con la pandemia, a lo largo del año, Argentina primero, Bolivia después, Chile, y ahora, cuando nos estamos liberando de ese sujeto del norte, el panorama político adquirió un nuevo signo, de negativo a positivo, a esperanzoso. No digo que los problemas no se hayan resuelto, no se resuelven nada tan rápido, pero estar bajo el signo negativo es una cosa pésima para el individuo, para todos los individuos y para la sociedad. En cuanto que tener una expectativa positiva cambia completamente nuestro estado de espíritu. Y hablando de estado de espíritu, entonces yo quiero comenzar la presentación con un toque musical. Vamos a soltar música ahí. Una botella quien la tuviera para cantar toda la vida, pero mi estrella tengo este acento y así te siento, tierra querida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como guitarro que se despeña, rueda en mis sombras, sueños queridas. Y así te canto, tierra querida. Yo soy aristo como tus pereñas, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Según Bueno, quedamos ahí, arrimándole esperanza a esta tierra querida. Creo que eso vale para América Latina entera. Claro, esto está muy centrado en el paisaje de Catamarca, pero lo extiendo a toda América Latina. Así te siento, tierra querida, dice en una estrofa, y en otra, así te canto, tierra querida. Creo que tenemos que cantarle bastante a esta tierra bien sufrida en la cual habitamos en este momento. Ni hablar de la cuestión de las quemadas en Brasil, ni hablar. Vamos a pasar a la primera imagen. La música fue para colocar un estado de espíritu, digamos. Ese estado de espíritu de arrimar esperanza es el tema, digamos, lo que rodea lo que yo voy a presentar. Precisamos de arrimar bastante esperanza, creo yo, como dicen ellos en la canción. ¿Se escuchó bien la música? Sí, perfecto.
Bueno, perfecto. Estamos subiendo acá la imagen. Bueno, el primero lo voy a pasar rápido, es el tema habitar post-pandemia, con esa connotación que le dio Florentino en la presentación. Entonces, bueno, vamos a la segunda. Esto va muy rápido, no, aquí. ¿De qué se trata para mí en la post-pandemia? De eso, de reorganizar la economía en base solidaria para combatir la barbarie ultraliberal que contagió el planeta durante 30 años y no terminó todavía. Y tradicionalmente, el verde está asociado a los movimientos y partidos verdes que buscan salvar el medio ambiente, mientras el rojo está asociado a los movimientos sociales que defienden la creación de fuentes de trabajo y relaciones comunitarias asociadas a la pertenencia a un lugar. Lo que precisamos hoy en día es hacer la fusión del verde, cuidado del medio ambiente, con el rojo, que tiene que ver con la justicia social, mediante el impulso de políticas públicas responsables y la movilización general del ciudadano, buscando tornar las ciudades más justas con arquitecturas y espacios públicos de calidad. Es necesario unir justicia económica, derecho a una ciudad deseable de ser vivida por todos y un medio ambiente recalificado. Eso demanda pensar grande, pensar global y después conectar los puntos, integrando lo social y lo ecológico. La construcción de ciudades sostenibles implica buscar la alianza de la agenda ambientalista con la de la justicia social. Yo voy a hablar siempre de ambiente y urbanismo social integrado, que implica articular lo ético, lo estético y lo político. Lo ético, sabiendo que implica hacer lo que debe ser hecho, que para hacer eso se requiere de sujetos conscientes, de sujetos implicados con su tiempo y su lugar. Lo estético, como siempre, el desafío de lo nuevo. Y lo político, la articulación con las difíciles relaciones con las estructuras de poder. Todo poder, político, económico, etc. Articular también lo físico, que es lo urbanístico, infraestructural, ecosistémico, lo social, que es lo económico, cultural, existencial, y aquí existencial quiere decir la dificultad de vivir en determinado lugar, lo ecológico, obviamente en el sentido que lo colocaba Deleuze-Guattari, las tres ecologías, ecología mental, o sea, contaminación, despolución de los preconceptos para pensar, sin lo cual no se piensa nada, la ecología social, que implica la revisión del socius, del conjunto de relaciones sociales establecidas en determinado lugar, y la ecología existencial, que implica ahora, más que nunca, después de la pandemia, durante y después, la reconfiguración de las relaciones del individuo con la sociedad. Y las cuestiones de seguridad ciudadana, que en América Latina siempre están ahí en un punto candente. Eso implica adecuación de las vías de circulación, iluminación pública, la seguridad ciudadana, accesibilidad, tratamiento de las veredas y todos los espacios residuales, diseño de espacios públicos seguros y edificaciones amistosas con el peatón, resolver el problema de las ocupaciones informales de edificios y del espacio público, y una policía de proximidad amistosa con el habitante y no una policía de invasión como normalmente se tiene, generando confianza. Ese es el tema que ronda, que engloba toda la cuestión de seguridad ciudadana. Promoviendo integración urbana, o sea, barrios y favelas conectados y seguros, las periferias conectadas al centro de manera adecuada, integración social, claro, en el sentido de lo que decía el filósofo amigo, terapéutica política, o sea, la convivencia de las diferencias, la integración económica, oportunidad de inserción laboral,
a través de políticas para la generación de trabajo y renta. Eso es lo que tiene que articularse al urbanismo. Y, obviamente, integración habitacional. Cualquier escala en la que construyamos, y en el urbanismo hay 4, la pequeña, la media, la grande y la territorial, en cualquiera de esas escalas, cualquier cosa que hagamos tiene que tener el ADN del urbano, el DNA o ADN. Y acá yo traigo un poquito de poesía también, que es necesaria para tornar la vida más llevadera, de Caetano Veloso. Él decía, de cerca nadie es normal, de perto ninguém es normal. Y yo le agrego, ni las ciudades, porque en lo aéreo, de lejos, Río es muy bonita, sin duda, pero cuando uno lleva la lente al detalle, ya podemos dudar un poco de eso. Después de todos estos años, de 20 años, de trabajar aquí con las áreas informales, para mí urbanizar áreas informales implica, partiendo de la lectura de la estructura del lugar, de la escucha, entre comillas, de las demandas y del cruzamiento interdisciplinario, estructurar el orden complejo que las caracteriza. Ese es el punto en el cual nuestra función social se torna muy evidente. Claro, lo interdisciplinario engloba no solo lo arquitectónico, urbanístico, paisajístico, sino los arquitectos no construimos conceptos, usamos conceptos que vienen de otras disciplinas. ¿Quién construye conceptos? La filosofía. Entonces, el concepto de rizoma, el concepto de dobla, de espacio liso y espacio estirado, y muchos otros conceptos, desde Platón hasta ahora, hasta los filósofos contemporáneos, son los que nos ayudan a, digamos, pensar los conceptos, o pensar con conceptos. El psicoanálisis también, claro. Cuando yo coloco escucha de las demandas entre comillas, me refiero claramente al método de Freud de asociación libre y atención flotante, que es lo que hacemos exactamente cuando llegamos, sin saberlo, cuando llegamos por primera vez a un lugar, específicamente a una favela. Después del urbanismo y la arquitectura, claro, la tarea insustituible que solo el arquitecto puede hacer de esa lectura de la estructura del lugar. ¿Qué es eso? Es como la radiografía del médico, o sea, es el levantamiento del cuerpo físico, de ese magma socioespacial que está ahí en el medio, en la escala en que nos toca intervenir, donde detectamos todos sus puntos neurálgicos, a partir de lo cual, entendiendo esa estructura, es que después vamos a poder intervenir. Si no entendemos la estructura, difícilmente podremos intervenir de forma positiva. Después, toda la ingeniería, los aspectos geobioambientales, los aspectos sociológicos, los aspectos legales, siempre engorrosísimo lo legal, derivado del derecho romano en nuestra sociedad occidental, que conocemos, tenemos experiencia, Argentina, Brasil y todos los otros países, de cómo lo legal puede ser, digamos así, complicado al máximo políticamente. Y todas las políticas sociales, después, desarrollo local integrado, generación de trabajo de renta, equipamientos para servicios sociales, bueno, todo eso, toda esa inter y transdisciplinariedad es la que se cruza en ese magma de lo socioespacial, que es lo que el caldo de cultivo donde nosotros intervenimos. Yo dije que había 4 escalas en el urbanismo de lo social: la pequeña hasta 500 familias, la media de 500 a 3.500, la grande más que 3.500, y ahí trabajamos con diseño urbano y periodo corto y medio, 1 a 2 mandatos de gobierno. En la escala extra grande o territorial, ahí ya hablamos de conjuntos de comunidades que configuran fragmentos urbanos, incluyendo entornos variables según los casos. Se mide en hectáreas y en miles de habitantes considerados. Y además de diseño urbano, ahí necesitamos de planeamiento estratégico
formulando escenarios para la evolución urbana en periodos que pueden variar de 15, 20, 30 años. Ahí trabajamos en el largo plazo y por lo tanto la metodología que utilizamos es completamente diferente. Voy a mostrar aquí unos trabajos. Entonces, esta es una favela, la primera que yo trabajé, 1000 familias, 4000 habitantes, donde aplicamos todos los principios de articulación urbana. 10 puntos de intervención básicos, urbanísticos, estructurando el territorio, bueno, haciendo obviamente primero todo lo infraestructural, más el sistema viario, y después todos los equipamientos públicos, el espacio público y las unidades habitacionales necesarias para relocalizar la gente que estaba en estas condiciones previas, antes de la urbanización. Después el río se canalizó y se transformó, como se ve aquí en la perspectiva, en la foto aérea, se transformó de un lugar inhabitable en el centro de la composición. Alrededor de eso es que transcurre hoy la vida urbana de esa comunidad. Y el edificio habitacional, en el cual me voy a detener en la unidad en particular, con 3 pisos de un lado y 2 pisos del otro, en este espacio central que es el espacio de convivencia comunitaria. Y esta es la planta de esa unidad, ahora readaptada para la pospandemia. Tiene 42 metros cuadrados, el núcleo básico permanece el mismo, la cocina y el baño, y lo que fue, la habitación, el cuarto de los padres, y lo que fue readaptado fue la otra, la segunda habitación. En 42 metros nosotros teníamos y seguimos teniendo que colocar las 2 habitaciones, una de ellas buscando que sea lo más multifuncional posible, o sea, que pueda tener niños de diferente edad, de diferente sexo o personas de diferente edad, y cada una manteniendo su privacidad, que es uno de los puntos que la pandemia nos colocó, y además que sea ventilada naturalmente, o sea, que disminuya al máximo la necesidad de equipamientos mecánicos, aumentando, en este caso, ustedes después pueden verlo en la página, está la unidad como era al inicio y la unidad como se propone ahora, aumentando la bancada, la mesada de la cocina, para que la familia pueda trabajar, la mujer o el hombre, haciendo la comida no solo para el grupo familiar, sino para vender para afuera, porque una de las formas de generar trabajo y renta que apareció es cocinar para afuera, y mismo en la favela. Teniendo, los 42 metros tenían que tener las 2 habitaciones, la sala, la cocina, el lavadero, y ahora le agregamos en el lavadero ese área para el cultivo, al fondo, al final, que no es solo una jardinera, sino son varias jardineras superpuestas en diferentes niveles, donde la familia puede cultivar para ella, no para vender para afuera, sino para el consumo familiar. Entre otras cuestiones que la pandemia nos colocó, acá ustedes ven abajo la forma de acceso, hay un corredor que se veía en la foto anterior, o sea, el corredor ahí arriba, donde se entra a cada unidad residencial, y en ese corredor transcurre también buena parte de la vida social. La gente pone la silla afuera, pueden guardar la bicicleta, etc. Esto, yo decía, además de la transformación interna de las unidades, lo que la pandemia nos colocó, es la necesidad de valorizar todos los elementos de acceso y de intercambio interior-exterior. Y este espacio de circulación comunitario, de acceso a cada unidad, es un elemento de convivencia fundamental que permite caminar, y la escalera junto con eso adquirió una importancia enorme. O sea, hoy las escaleras, mismo en los apartamentos en el centro de las ciudades, no deben ser más espacios secundarios, sino que pasan a ser tan importantes cuanto el propio espacio principal, sea de trabajo o de vivienda. ¿Por qué? Porque la escalera, en vez de ser un elemento oscuro y cerrado, tiene que ser un elemento que permite inclusive ejercicio físico.
O sea, subir y bajar en la escalera es una buena forma cuando no se puede salir al exterior. Paso a otra favela, esta ya de escala media, habitacional, la guardería a la izquierda, y allá se ve un lavadero colectivo arriba, la guardería y las unidades habitacionales que configuraron una nueva puerta de entrada en esa comunidad, Macacos, las unidades en dos dúplex superpuestos, la fachada y las unidades ahí también, siempre con 42 metros, que configuran ese marco de entrada, ese nuevo pórtico, esa nueva puerta de entrada al lugar, que además de servir para la convivencia de los habitantes del nuevo del mar, funciona para todos los que pasan y suben al morro a través de ese lugar. Aquí se utilizó tecnología tradicional de ladrillo portante y agregando elementos metálicos para cumplir plazos y costos. Otra favela, esta es una favela grande, 40.000 habitantes, tenía problemas ambientales, está al lado de una laguna, la laguna de Camorín, y se llamaba la favela que se hunde. ¿Por qué? Porque las casas que están en el borde, aquí abajo, en primer plano, se hundían literalmente cada año, varios centímetros por año. Tenía todos estos problemas de infraestructura. Las favelas inclinadas tienen problemas de drenaje grave, pero las planas también, como se ve acá. Entonces, lo infra siempre en lo urbanístico es una cuestión básica. Infraestructura y sistema viario son el punto de partida a partir del cual estructuramos toda nuestra proposición urbanística. En este caso, 13 puntos de intervención. Aquí, por ejemplo, el núcleo habitacional estructurado alrededor de patios comunitarios, de esos edificios que tienen techo curvo, que es bien interesante el techo curvo, no solo porque dialoga con los morros de alrededor, sino porque le da una idea de que no se puede construir más arriba, que es siempre uno de los desafíos en la favela, de que no se hagan los tales puxadinhos. Puxadinhos son las construcciones a posteriori que la gente hace para expandir su unidad. Y acá está lo que yo hablaba de la escalera transparente, que se hizo hace 15 años, mucho antes de pensar en ninguna cuestión pandémica, y la escalera es transparente de día, que se ve quién circula, y de noche, que está iluminada. Por lo tanto, es un elemento de seguridad importantísimo para lo urbano social. Otra favela, Fubá Campiño, son dos favelas juntas, Fubá y Campiño. Este es el esquema de lectura, o sea, cuando yo decía esquema de lectura de la estructura del lugar al inicio, es eso lo que hacemos, un croquis que no tiene importancia las dimensiones, lo que importa es lo topológico, o sea, qué relación mantienen las partes entre sí, las partes de ese conjunto en el sentido matemático. O sea, ahí vemos las formas de acceso, los puntos principales, las principales centralidades, los potenciales de vista paisajística. O sea, este es nuestro diagnóstico, el diagnóstico del médico, el que registra el cuerpo en el estado actual. A partir de ahí hacemos nuestro proyecto. Bueno, aquí ya está muy chiquitita las imágenes, pero aquí ya es la intervención urbana, imágenes de eso, la Villa Olímpica, el reciclaje de estos edificios coloridos que existían en el lugar para actividades urbanísticas y de centros de información, para actividades educacionales. A la izquierda el lugar previo y a la derecha el lugar ya urbanizado con la guardería nueva, que funciona como un articulador con los barrios de alrededor, la planta de esa Villa Olímpica con los edificios reciclados en color y las nuevas instalaciones del campo, el nuevo edificio para educación física, que en los fines de semana es usado por la gente de los barrios de al lado para la convivencia. El deporte es otro de los grandes articuladores sociales. Primero, el trabajo, sin duda ninguna.
generación de trabajo y renta, centro de generación de trabajo y renta, es el principal elemento de cualquier programa de urbanismo social. Segundo, el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte también congrega diferencias. Y tercero, la fiesta, que como todos sabemos, es otro de los integradores sociales. Aquí una imagen aérea del núcleo de la intervención, manteniendo ese galpón en el medio, que es de la escuela de samba, de esa favela, una vista de una de las guarderías que veíamos en la foto desde arriba, utilizando estos elementos que acá se llaman cobogó, elementos perforados que permiten la ventilación natural. Aquí había un edificio de la curia metropolitana a la izquierda que estaba abandonado, que en nuestra propuesta se transformó en esto que se llama POUS, Puesto de Orientación Urbanístico y Social, que es lo que se deja en el lugar una vez que se termina la intervención, y ahí quedan los representantes del poder público con los representantes comunitarios que van a gerenciar toda la vida post-urbanización. Pasando a la escala grande, a la escala territorial, la municipalidad nos contrató hace también bastante tiempo para hacer primero el plano de desarrollo urbanístico del complejo del Morro del Alemán. El esquema de lectura de ese complejo ya es bien más complejo, como vemos acá. Son 13 favelas que forman el complejo y esto registra las relaciones entre ellas, los puntos de acceso, los potenciales, los centros de convivencia comunitaria y arriba ese potencial que tenía el paisaje para un parque de escala metropolitana, que es lo que se hizo. Antes de la intervención, bueno, la imagen de ese complejo, que es bien grande, uno de los mayores, 80.000 habitantes, esto ya es el esquema de la estructura urbana, de las unidades de planeamiento urbano, en la que dividimos todo ese complejo, toda esa área, adecuado a las escalas, a la memoria del lugar, o sea, se reorganiza la configuración previa que tenía el territorio, la favela, a partir de buscar puntos estructuradores que van a conectar y que van a permitir introducir el espacio público, los equipamientos públicos, toda la infraestructura, y en esta, que es muy grande, también el teleférico, que tiene 3,5 kilómetros de extensión, que conectó los morros por arriba. ¿Por qué? Porque en el tope de los morros estaban atrincherados los traficantes, y esta fue una forma de desbunkerizar ese lugar que solo aparecía en las noticias en los diarios aquí, en la página policial. A partir del teleférico, este lugar se tornó más visitable que el Cristo Redentor, inclusive. O sea, fue un elemento muy importante, no solo de movilidad para la comunidad, sino para la conexión y para la reversión del imaginario negativo que estaba asociado a ese conjunto de favela en el contexto de la ciudad. Aquí ya el teleférico instalado, funcionando, y cuando uno está en el aeropuerto de Río, en la sala esperando, en la sala de preembarque, ese es el paisaje que tiene. A la derecha, la iglesia de La Peña, que es una de las iglesias simbólicas aquí de Río de Janeiro, y ahora también las 4 estaciones del teleférico que aparecen en el paisaje, y colocaron literalmente en el mapa el complejo del Alemán, que ningún ciudadano de Río sabía dónde estaba. Es un equipamiento importante, incubadora de proyectos comunitarios, junto al núcleo habitacional inicial. En esa favela hicimos 2.000 unidades habitacionales, el núcleo tiene 350 unidades, a la izquierda el centro de incubadora de proyectos comunitarios, también son 2 dúplex, uno encima del otro. En este caso se pudo utilizar sistema prefabricado de vigas, pilares y losas, porque el número 2000 permitía ganar escala, pero utilizamos ladrillo para cerrar los edificios,
para generar mucho trabajo, para mucha ocupación laboral, que es lo que la gente precisa. Las empresas tenían la obligación de contratar 40% de la mano de obra para la ejecución en el propio lugar, en la propia comunidad, y en este lugar, en el complejo de Alemán, trabajaron 1000 hombres y 1000 mujeres durante 5 años, construyendo todo, la infraestructura, los edificios, el espacio público, el teleférico, todo. Y fue un movimiento económico bien importante. Acá está el núcleo habitacional construido, esas 350 unidades en 2 dúplex, y a la izquierda ese edificio ahí con el tanque de agua es ese centro de incubadora de proyectos. Siempre los proyectos, bueno, en la favela, como veíamos en la imagen inicial del complejo, todo lo que había posible de construir fue construido, no hay ningún verde, no hay más verde, y el proyecto tiene que ser capaz de reintroducir verde a todas las escalas, micro, media y macro, digamos, yendo en el sentido de lo que decía Lucio Costa, de reequilibrar la relación masa verde, masa construida. Esa es una responsabilidad urbanístico-ambiental fundamental de los proyectos. Otro complejo, Manguinhos, que estaba dividido por esa diagonal de la línea del tren al medio, que partía la comunidad en 2 partes, también una favela grande, 50.000 habitantes, y uno ve en este esquema de lectura de la estructura del lugar la complejidad de funciones que hay ahí, refinería de petróleo con un centro de investigación de la Fiocruz, que es el que investiga y fabrica las vacunas aquí en Brasil, todo eso conviviendo con áreas absolutamente, digamos, pobres urbanísticamente y económicamente, claro, también, y cortada y atravesada por vías, viaductos, canales de río, bueno, un complejo con esa situación previa de haber construido al borde de la línea del tren el puente. Entonces la propuesta fue levantar la vía del tren que estaba en el suelo, hacer la estación arriba, en el medio, reciclar un equipamiento, un antiguo distrito militar que estaba abandonado en ese momento, y ahí construir un centro cívico. Entonces, además, vamos a las imágenes, esta era la propuesta de esa rambla de Manguinhos que fue construida, un paseo público conectando la nueva estación de tren con el centro cívico proyectado, y ahí a la izquierda se ve la imagen de ese mototaxi, ciclotaxi, no moto, que en esta favela que es plana se puede utilizar porque se puede pedalear para llevar el pasajero. Ese paseo público estaba rodeado por prestadores de servicio para la clase media, prestadores de servicios manuales. Esto era durante la construcción, ya construido con el tren funcionando arriba, bueno, con los accesos a la nueva estación del tren. La propia estación arriba también es un mirador, porque como está más elevada, mira el paisaje. Este es el centro cívico, que reciclamos todos los edificios militares que había y se construyó a la derecha, arriba, el nuevo núcleo habitacional, que garante vida a este centro cívico aún después del horario de funcionamiento de la biblioteca, del centro de apoyo de la juventud y de la unidad de emergencia. Bueno, la unidad de emergencia médica está siempre abierta 24 horas, junto con los edificios habitacionales. Y está la escuela secundaria que funciona, que queda el edificio del comando del ejército, y ahí entonces dice, bueno, estos eran los galpones previos que nosotros recibimos, y ahí reciclados los galpones a la izquierda para la biblioteca y para el centro de apoyo a la juventud, y atrás los edificios también, aquí 1.700 unidades habitacionales, que permitió utilizar lo mismo, un sistema prefabricado de estructura. Esto, hay que decirlo, se hizo en el gobierno Lula, que invirtió mucho dinero para urbanizar áreas populares y permitió pasar de la escala media y de la escala media a la escala grande y territorial. ¿Están escuchando bien? ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Perfecto. Aquí otra imagen de la biblioteca,
con esta plataforma con agua para aproximar los niños, los jóvenes de la biblioteca como un elemento lúdico al interior de la biblioteca que tenía realmente el nivel de biblioteca de primer mundo, aire acondicionado, equipamientos tecnológicos y todo de primera línea, y funcionaba como una sala de estar comunitaria, exactamente eso, además de estudiar. Aquí se ve cómo fue el sistema constructivo prefabricado que yo hablaba para las unidades. Aquí las unidades ya terminadas. Siempre trabajando alrededor de las preexistencias vegetales como algo intocable. Esto fue una lucha. La empresa constructora quería cortar los árboles para permitir mejor la maniobra de los camiones, y fue conseguido con el apoyo de la comunidad que no se cortaran los árboles, y no solo no se cortaran, sino que nosotros lo usamos como el corazón de la composición urbanística, que es lo mejor que tiene el lugar, los árboles previos. Esto, un proyecto en República Dominicana, es bien reciente, está en obra ahora. El sitio era ese que se ve a la derecha, también grande, una favela de 48.000 habitantes, bien al lado del centro histórico que está arriba en la imagen, centro histórico de Santo Domingo, bellísimo centro histórico, súper bien conservado, enorme centro, el mayor para mí de América Latina, que convido a que al que pueda lo visite, no vayan solo a la playa de ellos, magnífica, claro, sino al centro histórico y dedíquenle un buen tiempo. Estoy tomando café y claro, fumando un cigarrillo. Y aquí, además de la cuestión urbanística, estaba la cuestión ambiental. Este río, pocos metros más adelante de la imagen, desemboca en el mar, y con los huracanes que hay siempre, todos los años, en Santo Domingo, bueno, en el Caribe, esto se inunda. Entonces todas las casas que estaban en el borde del río se inundaban, y había que resolver también esa cuestión ambiental. Es 34.700 viviendas, 3.700 metros de borde sobre el río. Además de todo lo de siempre, los equipamientos públicos, el espacio público, la infraestructura, el sistema viario, aquí se pudo proyectar este parque lineal a lo largo de la costa, junto con programas ambiciosos, multiuso, edificios multiuso. Aquí se ven las dos canchas polivalentes, para tener una idea de la escala de ese edificio que está siendo construido. Eso, un poderoso equipamiento, no solo para la comunidad, sino también para los barrios del entorno. La guardería, ellos le llaman estancia infantil, son las guarderías, utilizando materiales locales. Y aquí, este parque que nosotros tiene 4.200, porque más de lo que borda el río, hicimos una penetración para adentro de la ciudad, colocando todos esos programas: deporte, cultura, educación, parte para infantil, estar y ocio, claro, comercio y movilidad. Ese fue el proyecto del parque que está siendo construido, está bien avanzado, y que va a significar una recolocación también psicológica de esa favela que estaba estigmatizada en contexto. Esa era la situación previa. Hay muchos pescadores, mucha gente vive de la pesca en el río y en el mar, y entonces la propuesta fue crear este centro. Uno iba ahí al lugar y a comer pescado al borde porque no había equipamientos. Aquí es justamente para que puedan venir locales y también turistas a gastar su dinero, a generar renta en la comunidad. Los otros espacios públicos a lo largo del río, era así la situación previa. Esta es la propuesta. No está, bueno, me olvidé poner la imagen de la construcción ahora, pero lo pueden ver en la página que está ahí. Saquarema es una ciudad a 100 kilómetros del río, donde estamos trabajando ahora, en base a 4 ecosistemas. Esta es la escala territorial que quería mostrar.
el ecosistema de la playa, o sea, lo que está al lado del borde del mar, abajo en la imagen, el ecosistema de las lagoas, hay muchas lagunas en Saquarema, en la ciudad de las lagunas, el ecosistema rural, que es toda el área productiva que rodea las lagunas, y el ecosistema de las montañas, que tiene un paisaje bellísimo, y que desde donde se hacen vuelos en asa delta, etcétera, todo. O sea, en este municipio que estamos trabajando, en esa escala territorial, también actuando, claro, en los equipamientos públicos. Esta es una iglesia preexistente, la iglesia principal de la ciudad, que es motivo de peregrinación. La gente va de los otros municipios a esa iglesia una vez por año, y abajo estamos haciendo este museo de arte sacra relacionado a la iglesia, a los movimientos. Un museo que tiene toda una vista sobre las playas, disfrutando de ese paisaje muy bueno, y el techo verde también para usos comunitarios frente a las playas ahí de Saquarema. Aquí, aquí abajo, la imagen del museo, ahí está esa faja amarilla, el interior del museo. Y para ya terminando, La Rosilla también es una favela muy grande del Río. Este es el esquema de lectura que ustedes ven, la cantidad de subcentros, de centro principal y subcentro que tiene esa favela, que tiene una única calle que la atraviesa en el morro de dos barrios ricos, Gavia a San Conrado. San Conrado está en la playa, y que es la mayor del Río, 100.000 habitantes. En esta, nosotros solo hicimos el núcleo habitacional. Bueno, esta es una imagen de la favela, la avenida abajo es la avenida de la costa que va desde Copacabana, Ipanema, Leblon hacia la barra de Tijuca, y esa favela es una favela muy productiva, muy densa también, edificios abajo de 7, 8 pisos, autoconstruidos. Las casas, ninguna tiene un piso, tiene 2, 3, 4 como mínimo en el morro. Y en eso nosotros hicimos el núcleo habitacional, 154 unidades, para generar la única placita que tiene ahora esa comunidad, trabajando los espacios intersticiales entre las edificaciones como esos espacios de convivencia, esos petit collectifs que le llaman los franceses, que a mí me gusta mucho ese concepto, petit collectif, pequeños colectivos, espacios colectivos para la convivencia comunitaria, trabajando también aquí. En el momento que hicimos esto, estábamos trabajando en Manguinhos y en Alemán, y entonces la misma constructora utilizó el mismo sistema prefabricado apenas para estas 154 unidades. Esta es la imagen final de la presentación, que es esa placita que permite que la gente, las madres o los padres, desde esas circulaciones abiertas de los edificios, controlen, vean cómo los niños que están jugando abajo. Esta imagen de Petit Collectif es una imagen para mí bien emblemática de cómo debemos calibrar nuestras intervenciones en las diferentes escalas, buscando siempre crear espacios de convivencia comunitaria, no solo para los residentes del lugar, sino para los que viven alrededor, que ya estaban ahí antes de nosotros llegar. Creo que esta es la última, y ahora si hay algunas preguntas o algunas cuestiones, podemos conversar un poco. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por tu hermosa conferencia, y iniciamos la ronda de preguntas. Así que bueno, los comentarios, sus opiniones respecto a la exposición del arquitecto Jáuregui. Las pueden hacer verbalmente o por escrito. Bien. Sí,
Sí, eran los chachaleros. Aquí hay una pregunta. Sí. Me dijeron, pero los chachaleros no son de Catamarca. Yo dije, no importa, son del norte. Sí, yo creo que si no hay preguntas, yo que más que preguntas, hacerte un comentario comparativo, ¿no? En donde tenemos diferentes escenarios de intervención respecto a los arquitectos brasileños. Ellos fueron colonizados por portugueses y los portugueses no desarrollaron los modelos de ciudades en cuadrícula. Eso es algo muy de la conquista y colonización española. Y la mayoría de nuestras ciudades en América y en Argentina, que fueron colonizadas por los españoles, responden a ese modelo de retícula, ¿no? Y esta es una de las dificultades, porque nosotros tenemos un valle fantástico, ¿cierto? Con una ecoforma muy particular. Tenemos, si no lo conoces, bueno, tenemos hacia el este un cordón montañoso de 1.500 metros de altura, hacia el oeste un pico que tiene 4.500 metros de altura, y hacia el norte sierras más bajas. Entonces estamos permanentemente, hacia el sur está liberado, o sea, tenemos el horizonte hacia el infinito. Así que es un valle que estamos permanentemente rodeados de montaña, y las construcciones se van acercando, digamos, allá al faldeos de la montaña. A su vez, este territorio está surcado por ríos y arroyos y brazos de ríos y arroyos. Pero, sin embargo, ¿cierto? Se la sigue viendo como la vieron los españoles, es decir, como ciudad plana, una ciudad donde no está presente la forma del territorio, esto que vos llamas la estructura del lugar, la estructura de ese orden complejo, y uno ve la diferencia cuando va a Brasil, que sus ciudades son diferentes. Allí hay una integración continua entre arquitectura y naturaleza, más allá de los resultados, ¿cierto? Pero se ve esa permanente adecuación de las intervenciones del hombre en armonía con el sistema natural. Y de las intervenciones que observo de las favelas, yo veo como se nota esa clara lectura, ¿cierto? Del territorio, en donde las intervenciones se hacen en donde la forma del territorio lo permite, es decir, sin agredirlo, pues son intervenciones por agregación y no por disolución o destrucción del sistema natural. En tanto que acá tenemos unas estructuras soportes del paisaje espectacular, y no hay otra solución que hacer tabla rasa, es muy fuerte ese concepto acá, limpiar el terreno, dejarlo plano, sin vegetación, sin formas, y cuanto más plano, mejor. Esa es una constante y es uno de los ejes que queremos trabajar dentro de la carrera, es decir, cómo aprender a respetar las formas del territorio. Yo te decía que me quedé fascinado cuando vi tu proyecto de Favela Barrio, y recuerdo que en el sistema que yo trabajé cuando era estudiante, en el sistema de taller total, me mandaron a analizar una villa de emergencia, y bueno, ahí yo aprendí, no me dijeron qué tenía que hacer. Yo dije, vaya y vea, y después cuente. Y yo hice así, en el grupo hicimos una lectura de la estructura de ese orden complejo, ¿no? Sin embargo, los docentes no nos interpretaron, o nos interpretaron, sí, digamos, el análisis, pero no la forma resolutiva, es decir, nos hicieron hacer tabla rasa y pusimos todas casas así, digamos, como si fuese una retícula, ¿no? Sí, porque no había llegado todavía este concepto, a ese momento, de trabajar de esta manera articulada entre hombre y naturaleza. Y yo veo eso, me encanta la escala con que trabajas, ¿no? Es decir, cómo logras esos microespacios que vos les llamas los petit collectifs, la palabra francesa me quedó, ¿no? Los pequeños colectivos, lo micro, ¿cierto? Y también esos pequeños rincones en donde se puede hacer una placita, y hace eso que la arquitectura y la vida en ese lugar sea amigable, ¿no? Sí, quería hacer un comentario sobre la cuestión de la cuadrícula, que me interesa bastante, esta confrontación.
yo diría que en Argentina hay que interceptar la cuadrícula, que es parte de nuestro histórico hispánico, Sí. con otras direcciones, con otros vectores que la atraviesen, no de la forma como hace la especulación inmobiliaria, disponer las cajitas de construcción, sean en altura o en plano, en lo que sea, de la forma más rentable para construir, digamos así, para disponer las máquinas y poder construir, sino justamente pensando de otra manera. ¿De qué manera? De cómo, leyendo la estructura, porque vos estabas hablando de la cuadrícula y yo pensaba, en Argentina, ¿dónde no es cuadrícula? En las villas, justamente en las villas no es la cuadrícula, no es normalmente, también hay de cuadrícula, pero no es lo normal. Pienso en cualquier villa en Rosario, la villa 31 en Buenos Aires, o varias otras por ahí, no, dentro, internamente, no hay cuadrícula, o en todo caso hay una madeja más compleja de circulaciones y conexiones que no responde a la ortogonal solamente. Entonces me parece que enriquecer la cuadrícula, si es que en algún lugar conviene continuar un tejido urbano, conviene, digamos así, complementar algo que ya existe, un trazado previo. Ahora con esta cuestión de las tomas en Argentina, uno veía en las imágenes como, por ejemplo, muchas de las tomas ya se trazan como especie de calles ortogonales también. Porque claro, lo ortogonal es más fácil para dividirlo, obviamente. Una regla y una escuadra, cualquiera divide una manzana, un pedacito para cada uno. La cuestión es cómo ir más lejos en eso, como lo que vos decías, adecuarse a la topografía previa, sea plana o no plana. En las laderas, ahí en Catamarca, por ejemplo, lo que vos decías, acercándose a la montaña, se puede enriquecer bastante y no estar obligado solamente a la alternativa de la cuadrícula. Hay que, diría, el concepto sería enriquecer el concepto de cuadrícula, como explotarlo en el sentido de portugués, explotarlo, hacerlo estallar, eso, hacer estallar el concepto de cuadrícula, complejizándolo, enriqueciéndolo, digamos así, haciéndole decir otras cosas, además de la cuadrícula. Vemos también que en Europa, ahora con toda esta cuestión de la pandemia, una de las estrategias en las ciudades formales que apareció es volver a hablar de la supercuadra, que englobaría varias cuadras, digamos así. Yo tengo un preconcepto particular con la supercuadra a partir de Brasilia, porque es una ciudad profundamente desagradable para vivir. La gente que vive no dice eso, los que nacieron ahí, inclusive hay gente que les gusta y demás. Pero para alguien que va de afuera, una ciudad sin esquinas, eso es una ciudad. No es ciudad para mí, una ciudad sin esquinas. ¿Ustedes se acuerdan del famoso texto de Christopher Alexander, cuando analizaba las interacciones en una esquina, la multiplicidad y la riquísima cantidad de relaciones que se establecen en una esquina urbana? En Brasilia no existe, simplemente no existe. O sea, es todo, yo digo, los maestros modernos brasileños se olvidaron de inventar junto con Brasilia el camello para atravesar el desierto, porque es un desierto urbano. O sea, por más que haya construcciones, nunca hay gente por la calle. ¿Quién va a caminar en un no lugar? No se camina, se anda en auto. Entonces, eso es muy pobre como idea urbanística, más allá de que las supercuadras tienen el corazón verde y los chicos pueden bajar y toda esa cosa, pero digamos, pobrísimo urbanísticamente, por más que al residente es como vivir en un condominio. El condominio es algo recetable, claro que no. La vida pobrísima de interacción social,
mucho más rica de la vida en la favela, obviamente. Riqueza de interacciones sociales. En la ciudad amurallada o cercada, sea de casitas en las periferias de Argentina o de torres más cercanas al centro, donde el terreno es más caro, vivir en esos condominios realmente es de un aburrimiento insoportable. Entonces, no es ese el modelo que queremos para el siglo XXI, obviamente que no. Y creo que la cultura arquitectónica humana construyó a lo largo del tiempo riquísimos ejemplos de otras formas habitacionales que no sean la del paupérrimo condominio norteamericano. Esa cuestión que periferiza la vida social. Bueno, sigamos con más preguntas. Sí. 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 Primero decir que es un gusto escuchar el sotaque, el acento catamarqueño, que vos lo tenés bien marcado. No tanto el florentino, que está más disfrazado, pero el tuyo es bien claro. Sí. Sí. Hay que mantener las raíces. Bueno, la casa Klein es una casa en el Morro. Las casas en la favela son casas en el Morro, solo que este es un morro de rico, y hay morro de rico y morro de pobre. Este es un artista de la televisión, del cine, del teatro, muy buen artista, que, digamos, bueno, por esas cosas por ahí del destino, quiso hacerse una casa en el medio de la naturaleza. Y él se compró este terreno, es un condominio de casas cerrado, tiene un portón de entrada, ahí no se llega, no entra cualquiera, pero dentro, claro, es un oasis de casas bonitas, entre el medio del verde y toda esa cosa. Para mí fue una posibilidad de un ejercicio, de pensar una casa contemporánea. Yo estaba en ese momento, esto tiene varios años, muy interesado en el concepto psicoanalítico de la banda de medio. ¿Qué es la banda de medio? Es ese espacio donde uno pasa sin interrupción del interior al exterior y vuelve al exterior. O sea, es exterior, interior, exterior en continuidad. Ese, ustedes lo van a ver, se llama la botella de Klein, la garrafa de Klein en portugués. Está, yo tengo algo escrito ahí sobre eso en la página. Es bien interesante el concepto porque
tiene que ver con eso de la filosofía del concepto de dobla, de captura de espacio exterior para interiorizarlo y volver al exterior. Entonces, eso fue hace unos años. Ahora, otro amigo de Cayo Blatt, que es el dueño de la casa, me mandó otro artista que estamos en este momento en diálogo construyendo una casa también en el verde, pero en otro lugar, fuera de la ciudad, porque la casa de Cayo está en la Barra de Tijuca, que es un lugar urbano, un lugar, es el lugar de la expansión urbana de Río, de la especulación inmobiliaria. Esta otra casa que estamos ahora pensando, elaborando, proyectando, está también en el medio, pero de una naturaleza, los terrenos son mucho mayores, el morro es enorme que sube hasta el tope de la cosa, y él va a hacer su casa en los platós, ¿cómo se dice plató en español? No me acuerdo. En las bandejas inferiores, digamos. Tiene plantación también, bonita plantación de una imagen de hortalizas, o sea, un verde bajito, y después está el verde altísimo de los árboles, de la floresta. Eso es en Petrópolis, en la montaña, a 100 kilómetros del río. Bueno, ahí estamos pensando, bueno, ¿qué idea de casa? La de Cayo es una casa para vivir. Esta es una casa de fin de semana, solo, bueno, como son artistas, ellos van a pasar también tiempo ahí viviendo y después viniendo a trabajar a Río, pero pasando bastante tiempo, él, su mujer y sus amigos. O sea, la casa de fin de semana es una casa para amigos también. O sea, que el espacio público, el espacio, la sala de estar es como un mini espacio público. Entonces estamos trabajando, es una cuestión interesante de cómo pensar los materiales del lugar, no provocar transporte, movimiento de camiones para llevar los materiales, qué tecnología del lugar, y aquí estamos pensando utilizar una tecnología tradicional que se llama Pau a Pique, o ¿cómo era? ¿Taipa? Taipa de pilón o Pau a Pique, que es como construían los indios antes de llegada de los portugueses, con caña en el medio, revestida, terminada con barro de los dos lados, interior y exterior, con un techo de paja que lo protegía del agua a ese barro, porque si no el barro se deteriora muy rápido. Bueno, esas casas, hay una que yo muestro ahí en la página, acá eso se llamaba quilombos. Los quilombos eran los lugares donde estaban los esclavos libertos, los que se libertaban de la esclavitud y se iban a vivir al morro, en la parte alta, donde no los alcanzaba la policía, y ahí construían casas que eran casas autosustentables y productivas. Cada casa tenía un espacio donde criaban animales domésticos, plantaban, para la vida, para el consumo diario, porque bajar del tope del morro abajo todos los días era un trabajito considerable. Entonces, esas casas eran climáticamente muy adecuadas, la pared de barro, el techo de paja, el piso de tierra apisonada. Bueno, nosotros estábamos pensando utilizar esa tecnología de Pau a Pique para construir parte de la casa, de los espacios, de las paredes, ahí. La de Cayo es una casa vertical porque el terreno era angosto. Esta es angosto y además muy accidentado. No había plano, no había superficie plana. Por eso es casi una casa en pilotis, que se apoya lo mínimo posible en el terreno. Esta otra es en el terreno, hay terreno plano por asentar la casa, entonces estamos trabajando en eso. Y claro, con todos los componentes que ahora uno quiere post pandemia, espacio de convivencia, espacio de trabajo, garantía de la privacidad, introducción, atravesamiento de la casa por el verde, digamos. O sea, a mí me gustaría que la casa, que el verde la cruce, como un río, que le pase por el medio a la casa. Respetuosa de la cuestión de las orientaciones, de
de producir sombra con la propia construcción. Una cosa muy linda que él pidió, este nuevo cliente, se llama fuego de llama. Fuego de llama es un agujero en el suelo, en el terreno, donde se hace fuego de noche. Como se hacían a veces los asados en las estancias, en algunos lugares, que hay mucho viento, se protegía el fuego poniéndolo más bajo que el nivel de la tierra. Este fuego de llama es ya otra cosa más sofisticada, pero un fuego, al fin, donde la gente se sienta alrededor para conversar. Es como un ambiente sin techo, interesante, bonito, paisaje, abierto al paisaje. Entonces, espero divertirme con ese fuego de llama. Me estoy divirtiendo ya con ese proyecto. Porque uno no hace el proyecto para un cliente, sea un cliente individual, un cliente colectivo, público o privado, no interesa. Uno hace un proyecto para hacer lo mejor que se puede hacer, construir una idea. Ese es el objetivo del proyecto, no responder a una demanda. La demanda se responde fácil, la demanda es engañosa. Hay que ir mucho más allá de la demanda. Y una de las lecciones que yo aprendí trabajando con la favela y el cruzamiento con el psicoanálisis, claro, que nunca se debe responder a la demanda. La demanda, cuando se responde, obtura la circulación del deseo. Entonces, de lo que se trata es de responder con mucho más de lo que se pide, yendo mucho más allá de la demanda básica, digamos así, elemental, que puede hacer cualquier cliente, individual, colectivo, público, privado, rico o pobre, no importa. El proyecto tiene una función didáctica, mostrarle al otro, interlocutor individual o colectivo, lo que tenía derecho a desear y no sabía antes del encuentro con los arquitectos. Esa, para mí, es la principal función del proyecto, urbano o arquitectónico. Totalmente de acuerdo. Una preguntita. Bueno, vengo escuchando muy atentamente toda la charla y he notado un estudio psicoanalítico, puede ser, de todas las obras que usted realiza. Veo que es una dimensión muy importante, por ejemplo, en las favelas, cuando menciona que los espacios hacen desaparecer la estigma que las favelas tienen con el resto de la sociedad. Eso me gustaría saber, porque bueno, soy estudiante de tercer año, me interesa mucho la parte psicológica, todo lo que envuelve, digamos, a reinsertar, a cambiar los paradigmas que tenemos mentales en cuanto al pobre, porque acá el pobre es el negro, el inculto, el que se les está dando la espalda muchas veces, y la arquitectura ayuda a reinsertar o también ayuda a dividirlos más. Sí. Sí, vos mencionabas hay una diferencia entre psicológico y psicoanalítico, una diferencia teórica, conceptual. El psicólogo no tiene nada que ver con el psicoanalista, son dos cosas completamente diferentes. Y yo creo que lo que nos interesa es el psicoanálisis, exactamente. Freud y Lacan, bien claro. Además, cualquier arquitecto argentino es lacaniano, por definición, como es corbusiano, como es en el campo de la ciencia, bueno, einsteiniano o post-einsteiniano. Entonces, volviendo a esta cuestión, sí, el psicoanálisis es una cuestión muy importante para este tema de la escucha de la demanda, que tiene que ser esa escucha entre atenta y desatenta, entre escuchar con una oreja y dejarse atravesar por otras cuestiones con la otra. Y junto con la música,
por eso yo puse al inicio la música. La música es otro componente fundamental. En la favela, la gente vive con la música todo el tiempo. Y en las villas en Argentina también. Tal vez no la música que nosotros nos gustaría, pero música al fin. Yo creo que el folclore, por ejemplo, en la Argentina, tanto tradicional cuanto contemporáneo, es una fuente de referencia para pensar. Tiene poesía, tiene ritmo, tiene sentido de pertenencia, todas cuestiones que podemos asociar y asociamos con la arquitectura, obviamente. Tiene un sentido estético. Y sí, yo creo que en eso que vos decías, por eso no es una cuestión solo técnica. Claro, hay que tener capacidad técnica, hay que capacitarse también técnicamente. Pero no solo la tecnología. El otro día escuchaba que el único país de Europa que todavía sigue enseñando filosofía es Italia. El resto la eliminó, inclusive España. O sea, en la onda norteamericana de, bueno, es un saber que no sirve para nada. Y, como Platón tenía una explicación para eso bien interesante. Él decía, la filosofía no sirve para nada porque no es sierva de nadie, no sirve porque no es sierva. O sea, en ese sentido, bien interesante, servir para qué. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en un lugar? Hay que primero cuestionarse esa demanda. No se acepta así, sin más ni más, lo que alguien viene a decir que quiere hacer en nombre de cualquier cosa. Hay un aprendizado mutuo entre el arquitecto y el cliente. En cada proyecto reaprendemos. Aprendemos algo nuevo y reaprendemos, retomamos algo que ya teníamos ahí más o menos acumulado en el disco rígido. Entonces, creo que en relación con cómo nos aproximamos de un problema proyectual, ese es un tema central. ¿De qué manera me aproximo a un desafío proyectual? Y siempre un proyecto es un desafío, no existe otra palabra. Bien, es una cuestión. Tiene que ver con la formación nuestra como sujetos, como miembros de una comunidad, como sujetos responsables en todos los sentidos, no solo ambientalmente, también socialmente, que es la otra punta de lo sostenible, fundamental. Porque, como decía Florentino, el paisaje no es solo pensar la disposición de lo vegetal, digamos, hay algo más profundo cuando usamos la palabra paisaje. Es todo un paisaje mental incluido con el paisaje físico que se diseña. Esa música que escuchamos al inicio, cuando yo escucho eso, yo estoy entendiendo una cultura, un lugar paisajísticamente, pero atravesado por lo humano. Son los caminantes que pasaron por ese lugar que percibieron eso y que de alguna forma lo reconstruyeron al percibirlo así. Bueno, entonces, siempre complejizar las cuestiones, nunca ir llegó la demanda, ya salimos de igual. No, hay que pensar mucho antes de agarrar el lápiz, antes de ir al papel o a la tela del computador. Pensar, darle vuelta. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, siempre se contaba la anécdota de que Le Corbusier, cuando hizo el proyecto para el Hospital de Venecia, que no se construyó, él pensó 6 meses pensando la idea del proyecto. Y de un día, de la noche a la mañana, se sentó y lo dibujó. Pero lo había meloneado 6 meses antes. Entonces, no era la primera respuesta que le vino a la cabeza, lo que él pensó. Y así creo que hacía con todos los proyectos. Desde la silla al edificio. Todo lo que él diseñaba lo había pensado muchísimo previamente. No había improvisación ahí. Sí, exactamente.
contrario a lo que el sentido común nos dice. O sea, hoy todo es rápido, todo el computador permite responder rapidísimo. O sea, lo que antes demoraba mucho tiempo para dibujarse en los tableros, ahora se dibuja mucho más rápido, pero se piensa mucho menos. Esa es la cuestión, ese es el punto. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio? Es ahí que tenemos un desafío. Los psicoanalistas, volviendo al psicoanálisis siempre, hablan de tiempo lógico. El tiempo lógico no es un tiempo cronológico, no es lo que cuenta el reloj. El tiempo lógico tiene otra lógica, no es lo secuencial solamente. Hay ahí aceleraciones, desaceleraciones, remolinos, un montón de cosas que acontecen en el pensamiento que no puede ser nunca pensado como algo lineal. El pensamiento no es lineal. Muchas gracias por sus aportes. Muchísimas gracias. Hola Jorge, un abrazo grande. Soy Ricardo Gildesa. Realmente un placer compartir este espacio con vos y permitime un pequeño aporte que solamente intenta consolidar con un ejemplo gráfico la idea que vos estás dando. En este momento, cualquier teléfono celular te permite sacar miles de fotos. Sí. Pero el secreto de la composición está en el tiempo en que vos pensás la foto antes de disparar. Sí. Por eso las fotos viejas, esas en blanco y negro que son extraordinarias, los rollos solo tenían 36 exposiciones. No solo la tenías que calcular a la exposición, que ahí empezaba el diseño de la imagen, sino además componerla en un cuadro y tenías muy pocas oportunidades, solo 36, quizá en un viaje. Entonces, las fotos eran muy buenas porque estaban muy bien reflexionadas compositivamente. Entonces me parece que a un chico que está en primer año le puedes decir eso, escúchame, lo mismo que te pasa con las fotos, que sacas 500 fotos en una tarde y terminás eligiendo quizás 4, bueno, lo mismo te va a pasar cuando filtres tus ideas. Vos debes ser un buen fotógrafo. Hijo de fotógrafo viejo. Tenía que ser. Uh-huh. No, Bien, está bueno. Escuchar las voces del sitio, digo yo, ¿no? Porque el sitio habla, Claro, el sitio dialoga, claro. tiene sonidos, tiene voces, Sin duda. tiene piel, ¿no? Y bueno, debemos aprender a ver todos esos aspectos, ¿no? Para poder diseñar. Saber ver, como decía el Cuervo, saber ver. Sí. Pero vos hablabas, y yo estaba pensando en Álvaro Siza, que es un arquitecto por el cual tengo gran aprecio, con el cual he conversado varias veces, visitando allá sus obras en Porto. Y él, su metodología de trabajo, siempre a mí me había interesado. Él tiene una demanda de proyecto y va al lugar, si tiene bar, se alquila un lugar en el bar, digamos, y se sienta a mirar el lugar, mucho tiempo, y hace croquis, hace interpretaciones, o sea, lecturas del lugar.
Y ese es un muy buen método, como vos que fuiste a Poncho, digamos, al lugar, ir desprevenido, pero siempre municiado con tu cuadernito y tu papelito para anotar lo que sea, imágenes, gestos, lo que el lugar, lo que decía Florentino, lo que el lugar te dice. Bueno, creo que deberíamos salir, ya pensar en salir para tomarnos una cerveza. Sí. Yo te quería hacer un comentario respecto a la música. Sí. Me sorprendiste con el tema que elegiste, me encantó, ¿cierto? Porque es algo muy profundo, pero no sé si vos conoces una samba que es como el himno de Catamarca. Claro, Y que la se llama conozco. La quise poner a propósito. la samba Paisaje de Catamarca, Claro, ¿no? claro. Y que ha tenido una proyección internacional, ¿no? La han cantado Nati Mistral, y te la recomiendo que la escuches por la cantante Marisol, no sé si te acuerdas que era de la época nuestra, de que era esposa del bailarín de Gades, Sí. y ella lo canta con un fondo musical de arpas. Es Ajá. una joya, se los recomiendo todo, está por YouTube, ¿cierto? Sí, Y además perfecto. canta Samba de mi Esperanza y La Peregrinación y otros temas, porque ella mira, es una española, una arquitecta malagueña que se retiró muy jovencita del canto, mira a América, ¿no? Y canta temas de Chabela Vargas, y entre ese amplio repertorio de Latinoamérica, elige nuestra samba Paisaje de Catamarca. Realmente te pone la piel de gallina de escuchar, ¿no? La versión que ella ha creado. Como se dice acá, es una buena dica. Dica es una buena sugerencia. Ah, bien. Una buena dica. Bueno, si no hay más preguntas, lo despedimos al arquitecto Jáuregui, contentísimos de que estés acá con nosotros, que nos estés acompañando, y bienvenido a esta Catamarca virtual, y esperemos que haya otra oportunidad, seguramente que sí, para que nos visites y podamos conversar, porque realmente me parece que ninguno tiene ganas que te vas. Tu conversación, sos un muy buen conversador, tu diálogo es fenomenal, ¿no? Yo lo pude comprobar en las entrevistas que tiene Amaranta Vilé, así que bueno, la voy a seguir molestando a Amaranta para que lo dé a conocer, porque realmente es un reportaje imperdible, un lujo. Y bueno, reitero mi agradecimiento y de acá te envío un inmenso abrazo. Bueno, un abrazo para todos ahí y realmente espero que esto se termine de una buena vez y que uno pueda volver a moverse. Un abrazo grande y muchas gracias, Jorge. Chao, chao. Sí, a las 18 horas me tomo un té y seguimos con la exposición Ricardo, de los alumnos. Sí. escuchame, en un momento estábamos, no sé si a vos te pasó, Manuel, pero yo en un momento estaba con la Flacam y estaba acá al mismo tiempo. ¡Qué tremendo! Se superpusieron muy interesante ambos, Muy bueno. cosas muy buenas. Es importante, Ricardo, que cuando puedas nos pases los links del Drive donde va a quedar grabada, para poder armarla entera, porque tengo, digamos, fragmentos. Yo también, claro. Sí, Ricardo, vos también estabas en los dos lugares. Claro. Sí, no, sí, ya van a hacer el compilado de todas las clases, de todas las conferencias que van a estar grabadas, así que eso será subida al aula virtual o al repositorio tecnológico y queda. Disculpen que me meta. Disculpen que me meta. Va a quedar en el canal de YouTube del área de educación a distancia. Ahí va a estar. Va a haber una lista de reproducción, y donde ahora está solamente el video del decano, ahí se van a subir las charlas. Todo en una lista para que quede ordenadito. ¿Nos va a pasar un link?
El link Muchísimas está, ¿Está? así que, ¿A dónde? sí, es el de EAD-facultad, FTICA, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Igual lo pueden ubicar a través de la página de la facultad. Bueno, Muchas gracias, Marisa. muchas De gracias. nada, hasta Marisa. luego, nos vamos para el otro espacio. Hasta luego. Un abrazo, Hasta Ricardo. luego. Chao, hasta luego. Yo me voy a corregir exámenes.